Listo, entonces, eh, justamente lo que íbamos a estar viendo a través de este ejemplo iba a ser cómo íbamos a estar utilizando R para poder hacer todos estos procesos de supervivencia. Entonces, uno de los ejemplos más típicos, si no es el más famoso, es este de los adictos. Entonces, justamente es un estudio sobre adictos a la heroína y cómo se les suministraba una dosis de metadona. Y justamente creo que estas ya lo tienen, ¿no? Entonces, tienen una serie de valores, tienen 6 columnas. La primera es el ID de la persona, la otra es la clínica, si pertenece a la clínica uno o 2. Tienes el estado de supervivencia, donde 0 es que es un dato censurado, 1 es una persona que desapareció de la clínica de esta manera, o que terminó el proceso cualquiera, ¿no? También tenemos los tiempos de supervivencia en días de cómo se va comportando las personas. Tenemos a los antecedentes penales y la dosis de metadona. Entonces, las partes importantes aquí, en este caso, si queremos hacer un análisis de supervivencia, van a ser el estado de supervivencia, donde nos va a decir si 0 es censurado o 1 si no es censurado. Tenemos el tiempo de supervivencia y con esto podemos hacer todos los análisis que tenemos, ¿no? Prácticamente siempre que trabajamos en supervivencia necesitamos un tiempo y saber si es un dato sesgado, un dato censurado o no censurado. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a estar haciendo a través de R va a ser el proceso de graficación, y uno de los estimadores más famosos para poder hacer este proceso de estimación es Kaplan-Meier. Kaplan-Meier es por excelencia uno de los principales métodos de estimación de la supervivencia. Y justamente aquí, dentro de las características que se van a estar involucrando, o para hacerlo a través de R, se necesitan dos paqueterías muy importantes: Survival, que es para hacer el análisis de supervivencia, y Surminer, que es el proceso que te va a permitir graficar valores a través de R, porque de manera predeterminada R tiene unas funciones que permiten hacer las gráficas. Sin embargo, no son tan estéticas como los que produce Subminer, porque al final Subminer utiliza ggplot y estas gráficas resultan ser mejor que las que se dan de manera automática, ¿no? Entonces, estas dos son las dos paqueterías que vamos a estar ocupando para trabajar. Y de esta manera vamos a empezar a leer los datos, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que siempre vamos a necesitar va a ser importar los datos. Sin embargo, la manera en la que esta base de datos es muy famosa y generalmente viene de este estilo. Este viene en un archivo .dat, viene el tiempo de supervivencia de la heroína, viene de dónde fueron proveídos estos datos, que fueron por John Copliher de la Universidad de Sydney. Entonces, tiene prácticamente todos estos datos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que empezar a hacer es el proceso de importación de datos. En este caso, la manera predeterminada en la que se está importando estos datos es que tenemos muchos valores que no son tan interesantes para nosotros. Es decir, nosotros nos interesa saber que el ID de la persona, y en este caso tenemos todas estas variables, ¿no? Sin embargo, estos que tenemos aquí son comentarios, y esto al final no es relevante para nosotros. Y también si intentamos importar esto a través de R, nos va a estar dando problemas. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Y de hecho aquí lo tenemos, ¿no? Prácticamente lo que tenemos, déjeme lo pego aquí. Entonces, prácticamente lo que tenemos aquí es que vamos a estar apuntando a en este caso es la dirección donde tenemos almacenados el archivo. En este caso yo lo tengo en descargas y la base de datos se llama adic.txt. Y en este caso, al tenerlo de esta manera, en automático R nos arroja un error porque no entiende o no sigue una estructura. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura claramente delimitada, pero todos estos valores no lo tienen, es prácticamente comentarios, ¿no? Entonces, eso es un problema muy importante a través de R. Por lo tanto, necesitamos hacer algunas características interesantes. Por ejemplo, déjame copio todo esto y vemos qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces aquí pego, y aquí lo que estamos haciendo es que aquí tenemos la ubicación del archivo,
Aquí tenemos el archivo como tal, que es este de addict.txt, que es este archivo que tenemos aquí. Luego le indicamos las notas, cómo las vamos a estar ingresando. Si hay algún texto, lo vamos a estar ingresando a través de estas comillas. Por eso es que ponemos esta parte de un entrecomillado. Y como es un carácter especial, en R tenemos que ingresarlo a través de esta diagonal inversa, ¿no? Entonces, es por eso que aquí estamos indicando que cada vez que hay un texto, lo vamos a identificar por estas comillas, ¿no? También vamos a tener algunos comentarios que van a ser completamente vacíos, pero esto es la parte importante. De hecho, creo que si quitamos todo esto, prácticamente correría, porque lo que estamos haciendo aquí es saltarnos los primeros 20 resultados. Es decir, aquí le estamos indicando que las primeras 20 líneas no les vamos a dar importancia. En este caso, le vamos a indicar que de aquí hasta acá, que son 20, es en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, ¿no? Son 18 valores que nos debemos de estar saltando. Entonces aquí lo indicamos a través de R. No, entonces creo que son 19 los que nos tenemos que ir saltando. Y aquí los tenemos, ¿no? Entonces prácticamente lo que tenemos aquí es que saltamos los primeros 19 valores y en automático nos saltamos y empezamos a leer a partir de este patrón que tenemos aquí presente, ¿no? Déjame también lo corregimos aquí para que trabajemos con datos un poco más certeros. Entonces, mientras se ejecuta, vemos qué es lo que seguimos haciendo, ¿no? Entonces, aquí nos saltamos los primeros 20 valores, pero hay una característica muy importante y es que en este caso, como nos saltamos los primeros 20 valores, R no sabe cuál es el nombre que vamos a estar dando a las variables, por lo tanto, le pone simplemente como B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Entonces, esto lo hace porque realmente no tenemos como tal una estructura de programación que nos diga, sabemos que aquí tenemos las características, pero no sabemos cómo se comportan. Entonces, para poder solucionar esto, utilizamos esta función que es callNames. Y lo que hacemos aquí es, en este caso, de hecho, si consultamos esta función, nos va a decir que los nombres de las columnas va desde B1 hasta B6. Pero nosotros no queremos que se llame de esta manera. Nosotros queremos que tengan sus respectivos nombres. Por lo tanto, déjame, aquí lo ponemos. Por lo tanto, aquí lo ingresamos a través de un vector por medio de la palabra set y luego cada texto, cada nombre de la columna lo ingresamos de esta manera. Entonces aquí tenemos el ID, que es la primera columna. Luego tenemos el valor clínico, luego tenemos el estatus, la hora, si perteneció a prisión y dosis de metadona, ¿no? Entonces, aquí podemos ingresar cualquier nombre, pero una recomendación es que siempre pongan nombres en minúscula y que no tengan espacio. Entonces, esto va a ser muy interesante o va a ser muy importante porque al final esto va a convertir o va a facilitar mucho el acceder a los datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos y si consultamos la variable, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, siempre que trabajemos en R y trabajemos con datos censurados, siempre vamos a necesitar esto. Siempre vamos a necesitar que los estados censurados sean igual a un cero y los datos no censurados sea igual a uno. Entonces, este caso lo tenemos por defecto y no necesitamos hacer nada más. Sabemos de que los datos cero son censurados y los datos uno son no censurados y también tenemos el tiempo en días de cómo se fueron comportando las personas hasta que salieron de la clínica, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta persona 438 salió, más bien esta persona número 7 estaba en la clínica 1. En este caso nos dice que es un dato real o no es un dato censurado. Por lo tanto, nos dice que esta persona estuvo 438 días en, en esta clínica hasta que se les dio de alta. Aquí nos dice que en este caso esta persona perteneció a una prisión y dice que su dosis diaria de metadona promedio era de 65 miligramos por litro, lo que se le suministraba como medicamento, ¿no? Entonces, esto es prácticamente toda esta información como la tenemos aquí presente. Y de hecho, aquí la tenemos también aquí un poco a través de un head, los primeros 5 resultados, ¿no? Luego, para poder hacer esto, vamos a darle Enter. Y ahora, otra de las características que nosotros vamos a estar intentando hacer es pronosticar
eh, cómo se relacionan las personas en relación a su estado clínico, ¿no? Entonces queremos encontrar la función de supervivencia en relación a la clínica a la que pertenecieron. Queremos identificar si una clínica tiene una mejor tasa de supervivencia que la otra. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear un objeto SURF, que es esta función que nos va a permitir hacer análisis de series de tiempo. Aquí le vamos a indicar el primer parámetro va a ser la función que nosotros estamos interesados. En este caso, queremos trabajar con la función de tiempo, por lo tanto ponemos time. Luego ponemos status, que aquí recordemos que es si es censurado o no censurado. Luego tenemos los datos clínicos, donde vamos a tener a qué clínica pertenecieron las personas, ¿no? Entonces, este como tal estamos definiendo un objeto de supervivencia y queremos que este objeto de supervivencia se relacione con la clínica en la que pertenecieron. Y una vez que tenemos esto, vamos a hacer un ajuste, por lo tanto lo ingresamos todo a través de la función surfit, que es porque queremos hacer un ajuste de supervivencia y como no indicamos ningún otro parámetro, en automático R nos va a estar intentando ajustar la función de Kaplan-Meier porque es por defecto la función de uno de los estimadores más famosos y más utilizados para supervivencia. Y ya tenemos todos estos valores, ¿no? Estos nombres que tenemos aquí son los mismos que nosotros dimos anteriormente. Si no hubiéramos hecho esto, hubiéramos tenido que ponerle B1, B3 relacionándose con la columna B1, ¿no? Por eso es que es muy interesante o es muy importante cambiar todo esto al nombre de variables como lo tenemos aquí, porque nos va a permitir tener un mayor control y saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Es más fácil hacer esto que a través de B1, B2 y cómo se relaciona con la variable B3, ¿no? Entonces, es por eso que hacemos esto, pero una vez que tenemos aquí, indicamos de dónde vamos Omar, a sacar nuestra variable. Ah, sí. Omar. Sí, pero entonces, como lo está relacionado con clínica, ¿va a ser dos gráficas o dos estudios? Eh, Uno para una clínica y el otro para las otras u otra. En este caso, podemos controlar la manera en la que queremos hacerlo. La mejor manera es que en una misma gráfica grafiquemos los dos, porque así podemos comparar realmente cómo es que vamos a efectuar estos resultados. Y ahorita vemos justamente la gráfica, cómo la generamos. Creo que es el siguiente paso. Pero digo, antes de llegar a esa parte, vamos a ver el summary de lo que nos ocasiona. Entonces, una vez que tenemos el summary, no ejecuté. Entonces, aquí, justamente aquí es donde lo que mencionas, aquí lo que hacemos es separar nuestros datos y ahora en vez de tener solamente un análisis de supervivencia, R está ajustando dos análisis de supervivencia, uno para la clínica igual a uno y en este caso para la clínica igual a 2, ¿no? Entonces son variables que van a ser completamente diferentes y en este caso sí, podríamos tener una función de supervivencia para clínica uno y hacerle su respectiva gráfica o en este caso una gráfica 2 y hacerle su respectiva gráfica, ¿no? Entonces es por ello que es muy interesante cómo se desarrollan todos estos valores porque así sabemos cómo desarrollamos estos valores, ¿no? Entonces aquí prácticamente vemos estos resultados, ¿no? Aquí tenemos que la primera persona en la clínica uno salió de la clínica al tiempo 7. En este caso tenemos la población en riesgo, que fueron 162 personas, y vemos cómo vamos decayendo cada uno en cada uno de los tiempos, ¿no? Hasta que llegamos a este último estatus, donde tenemos estas dos personas, supervivencias, o nuestras personas que llegaron a este momento, al tiempo 899, y aquí tenemos los datos censurados, ¿no? Omar, tengo una duda. Sí. Entonces, bueno, así como clínica pudo ser género o sexo, la variable. Ok, pero tengo otra duda. Si queremos acceder por ejemplo, a esos datos de la clínica uno, ¿cómo se Ajá. le debería de hacer? O sea, nada más para que obtener los datos de la clínica uno. Si queremos obtener los datos, aquí tendríamos que separarlo a través de la función onList. Yo creo que la mejor manera para obtener en este caso, déjame aquí cargo library y aquí ponemos la función ampliar. Entonces, lo que hace esta función es hacer un pequeño subconjunto de nuestros datos, ¿no? Entonces, aquí si queremos solamente la clínica uno pondríamos a Dix clínica uno.
Y aquí pondríamos que esto es igual a, en este caso, a Dix, que es nuestra base de datos. Luego usamos estos operadores pipes porque vamos a estarle pasando las operaciones subsecuentes a la siguiente función. Y en este caso nosotros estamos interesados en filtrar nuestros datos. Y nosotros queremos filtrar solamente por la clínica igual a 1. Entonces, de esta manera tenemos eh, clínica igual a 1. Creo Y, que es doble igual. sí, es doble, sí, tienes razón. Y en este caso, lo que nos regresa solamente es el modelo filtrado solamente para la clínica 1. Entonces, en este caso, si solamente estamos interesados en la clínica 1, haríamos algo parecido así, ¿no? Ponemos modelo igual a 1. Aquí ponemos la misma información, son las mismas variables, simplemente que ahora en vez de tomar la base de datos general, lo ponemos sobre esta base filtrada. Aquí efectuamos la función sumar y modelo 1 y vemos que prácticamente tenemos estos, déjame lo hago un poco más grande. Y prácticamente este análisis de supervivencia es lo mismo que si solamente nos enfocáramos con este de aquí, ¿no? Entonces, si solamente queremos una clínica, tendríamos que filtrar la información y trabajar con ellos. Entonces, en este caso, como nosotros involucramos a las dos clínicas, lo hace de manera automatizada y involucra estos dos procesos, a comparación de que si lo hacemos aquí, primero tendríamos que hacer el análisis para filtrarlo para clínica 1, luego filtrarlo para clínica 2, entonces tendríamos dos modelos, entonces al final podríamos hacerlo de la misma manera, pero tendríamos dos modelos y a comparación de aquí solamente tenemos un modelo y permite hacerlo de una manera un poco más automatizada todos estos resultados. De hecho, si Ok. quisiéramos replicar prácticamente lo mismo, aquí pondríamos modelo 2. En este caso vamos a poner, necesitamos filtrar también la información, ponemos por la clínica 2, aquí filtramos clínica 2, aquí 2, y prácticamente tenemos, eh, déjame, este le pegamos aquí. Entonces, prácticamente esto es la importancia de utilizar porque en este caso, en una línea de código, podemos calcular la supervivencia de las dos variables y en este caso necesitamos 6 líneas de código. Entonces, es lo doble de información, ¿no? Entonces, por eso es que es preferible utilizar de esta manera porque queremos, de hecho, en este caso simplemente podríamos ponerle igual a 1 porque solamente tenemos una clínica y vemos que el resultado va a ser exactamente el mismo. Aquí ponemos 1 porque ya no queremos relacionar por clínica porque sabemos que todos van a pertenecer a la misma clínica. Entonces, de esta manera replicamos esta misma función que tenemos aquí, lo replicamos acá abajo, pero aquí ya utilizamos más código. Entonces, eh, así es como lo tenemos presentado. Entonces, en este caso, si queremos ver la supervivencia por clínica, lo mejor es utilizar este que tenemos aquí presente. De hecho, déjame lo hago un poco más grande porque creo que está chiquito. Y de esta manera lo tenemos relacionado, ¿no? Entonces, aquí prácticamente es esto que nosotros aquí tenemos presente, como vamos a tener el tiempo de supervivencia, aquí tenemos las personas o la población en riesgo, aquí tenemos el número de eventos que se sucedieron, o en este caso el número de fallecimientos o el número de fallas, y aquí tenemos esto es lo más importante, al menos si queremos obtener la distribución, porque aquí nos está indicando su función de supervivencia, en este caso, la probabilidad de que una persona sobreviva a 7 días va a ser igual a 0,99, ¿no? Y vemos que prácticamente vamos de manera decreciendo hasta que llegamos a este último intervalo donde tenemos en nuestra última población en riesgo y nos dice que para la probabilidad de supervivencia de más de 899 días es de 0,018. Es muy baja la probabilidad y así es como tenemos todos estos resultados, ¿no? Esto realmente es la parte que realmente es importante porque vemos cuál es su función de supervivencia. También vemos su desviación estándar y también vemos en este caso los intervalos de confianza de un 95%. Esta es la cola inferior y esta es la cola superior.
Entonces vemos cómo tenemos aquí las funciones de supervivencia tanto para la clínica uno como para la clínica 2, ¿no? Entonces prácticamente tenemos estos resultados de la manera como lo tenemos, pero realmente es bueno porque podemos apreciar los resultados, pero como dicen, una imagen habla más que mil palabras. Por lo tanto, es necesario imprimir los resultados para verlos, visualizarlos de mejor manera. Por lo tanto, usamos la función ggsortplot que nos va a permitir hacer la elaboración gráfica de modelos, ¿no? O más bien, déjame, copiamos aquí y pegamos aquí para ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos indicando es que queremos utilizar ggsurplot porque queremos que en este caso estemos utilizando la función bases de ggplot para realizar gráficas un poco más estilizadas. Por eso es que importamos la librería de Subminer, que era la librería que importábamos acá arriba, que en este caso Survival va a importar todas estas funciones de supervivencia como las que estuvimos viendo atrás, y Subminer que nos va a permitir la elaboración de gráficas y otras funciones más incrustadas que tiene, ¿no? Entonces, dentro de los elementos que tenemos aquí, nos va a generar una tabla como la que tenemos aquí. Y ahorita vamos a ver la gráfica y ahorita vemos los parámetros que involucramos. Pero aquí vamos a ver que prácticamente cuál es la función de supervivencia de los elementos. Entonces aquí tenemos la primera, de color azul nos dice que es la clínica 2 y de color rojo es la clínica 1, ¿no? Y aquí tenemos sus respectivas funciones de supervivencia y también tenemos los intervalos de confianza. Entonces, a primera vista y viéndolo muy gráficamente, podemos afirmar que la clínica 2 tiene una mayor tasa de supervivencia en relación a la clínica 1. En este caso, la clínica 1, si observas, tiene un decaimiento de su función de supervivencia muy drástica. De hecho, este elemento termina prácticamente con la probabilidad de que superemos este tiempo igual a cero, ¿no? Creo que era 0,18. A comparación de aquí, la clínica 2, la función de supervivencia, vamos a ver, prácticamente la probabilidad de supervivencia de las personas en la clínica 2 de más de 878 días es 0,517, ¿no? Más de la mitad de la probabilidad de supervivencia a comparación de la clínica 2 que para tiempo 878 que más o menos estaría rondando por este rango, prácticamente es cero. Es decir, prácticamente y visualmente pareciera que la clínica 2 tiene una mayor tasa de supervivencia, porque así lo observamos gráficamente, pero también vemos que en este caso hay menor cantidad de datos en la clínica 2. Es decir, vemos gráficamente que los puntos que vamos a estar representando van a ser menor o la población que de riesgo en la clínica 2 va a ser menor que la población en la clínica 1, por lo tanto, tenemos estas bandas de confianza con gran variabilidad, cosa que no pasa aquí. En este caso, vamos a tener gráficas que obviamente vamos a tener un grado de variabilidad, pero vamos a ver que estas bandas van a ser más cortas que estas bandas que tenemos aquí, porque tienen más datos o tienen más elementos que van a estar reduciendo de cierta manera la desviación estándar de la predicción o de la estimación de los funciones de supervivencia. Aquí en este caso hay una menor cantidad de datos y además por el flujo interno del proceso vamos a tener una mayor variabilidad y lo podemos apreciar en estas bandas, ¿no? Entonces aquí prácticamente lo que estamos utilizando es esta función de ggsortplot. Aquí la primer parámetro que nosotros vamos a estar ingresando va a ser el modelo donde vamos a estar creando nuestros datos. En este caso, modelo es este modelo de que calculamos anteriormente, donde tenemos el tiempo relacionado con la clínica de las personas, ¿no? Entonces, este es el modelo que nosotros vamos a estar alimentando. Luego le tenemos que estar ingresando los datos que vamos a estar ocupando. Y en este caso, nuestra base de datos es la base adictos, la base general que vamos a estar involucrando. Y luego todos estos son valores opcionales, pero que son adecuados para generar una gráfica muy estilizada, como es este, ¿no? A este, en este caso, conf.int
nos va a permitir calcular los intervalos de confianza y aquí le ingresamos un true, o en este caso simplemente pues un true, una manera más compleja y más adecuada es poner la palabra completa true. Y en este caso nos va a permitir la elaboración de estas gráficas o de estas bandas. Por ejemplo, aquí lo tenemos presente. Sin embargo, si ponemos igual a false, prácticamente nos va a estar realizando la misma gráfica, pero en este caso no vamos a tener las bandas de confianza que teníamos en esta parte, ¿no? Entonces, por eso es que Y si aquí quisiéramos nada más de uno. mande. Y si quisiéramos nada más de uno, ¿me escuchas? Sí, sí, si quisiéramos solamente Ay, de uno, en este caso agarraríamos la base que tenemos filtrada anteriormente, donde solamente tenemos clínica uno, lo ponemos aquí y prácticamente tenemos aquí la gráfica de, y déjame alimentarlo de modelo uno. no, no, me refería al intervalo de confianza. O sea De que, por intervalo de ejemplo, el rojito confianza, sí tenga. ese tema, no sé, tal vez si ponemos false y true. Sí, en automático sí tiene que ser general, sí. Sí, solamente es Ay, un ya, ok, operador ok. booleano y, y sí, sí, solamente sería true o false y lo grafica para ambos en este caso. Digo, si solamente quisiéramos uno, tendríamos que utilizar un proceso más como lo tenemos aquí y añadirlo a través de una graficación con un add para añadirlo a la misma gráfica. Pero sí, por defecto, la manera en la que se tiene, sí solamente permite un true o un false. Y luego, dentro de los otros parámetros, simplemente es el título, que es una curva de supervivencia, que es este título que tenemos aquí. También es un operador completamente opcional, pero que es bueno tenerlo, ¿no? XLab para añadir una etiqueta al eje de las X, YLab para añadir la etiqueta en el eje de las Y, Legend Title para añadir esta etiqueta sobre los valores que tenemos aquí, en este caso supervivencia clínica, que es este valor que tenemos aquí, y luego ponemos el valor de las etiquetas, en este caso legend.labs, nos va a permitir añadir estas etiquetas, porque si no ponemos esto, nos va a poner simplemente los valores que vienen de base de datos. En este caso, los valores que vienen de base de datos simplemente van a ser el valor uno y el valor igual a 2. Entonces va a ser clínica igual a uno, clínica igual a 2. Entonces, si queremos añadir unas etiquetas más personalizadas y que tengan un poco más de sentido, añadimos este, ¿no? De leyendas.labs y nos va a permitir cambiar la etiqueta de las leyendas, ¿no? Entonces, prácticamente este va a ser la manera en la que tenemos esta gráfica, tenemos el tiempo y tenemos las probabilidades de supervivencia. Entonces, digo, esto ya lo analizamos, que justamente la clínica 2 aparentemente tiene una mejor desenvolvimiento de la supervivencia a comparación de la clínica uno, ¿no? Entonces, y esto lo vemos gráficamente, ¿no? Esto prácticamente lo analizamos y lo vemos gráficamente y todas estas afirmaciones son gráficamente. Sin embargo, cuando los datos suelen ser un poco más ajustados o necesitamos fundamentar nuestras respuestas, necesitamos utilizar algunas pruebas no paramétricas para poder tomar estas decisiones y una de ellas van a ser la prueba de log rank, que la prueba de log rank o la prueba de Wilcoxon nos va a ayudar a poner a prueba estas dos pruebas de hipótesis, ¿no? Que es decir, X y Y no tienen diferencias significativas en la función de supervivencia y en este caso versus X y Y que tienen diferencias significativas en la función de supervivencia, ¿no? Entonces, prácticamente estas dos funciones que tenemos aquí son funciones no paramétricas que nos van a ayudar a tomar la decisión ya no gráficamente, sino a través de una prueba estadística como la vamos a tener aquí, y asociados también a un nivel de significancia alfa o nivel de confianza uno menos alfa, como lo queramos llamar. Y en este caso tenemos esto, ¿no? O sea, prácticamente la regla que siempre vamos a estar utilizando es rechazar H0 si el p-value es más chico que el nivel de significancia alfa, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con, o como lo dice aquí, de hecho, este creo que me equivoqué.
que porque aquí decimos que vamos a asumir un nivel de significancia uno menos alfa para trabajar un 95% de confianza. Esto realmente está mal, debería ser a un 99% de confianza. Déjame lo corrijo de una vez para que al rato que se los comparta esté completo y no tenga estos errores. Y también déjame cambiar estos nombres. Y en este caso un 99% de confianza, ¿no? Entonces prácticamente estos son los dos pequeños errores que hay que corregir. Entonces en este caso si nosotros trabajamos con un nivel de confianza del 0.01, es decir, que estamos asumiendo un 99% de confianza. Entonces este es como lo vamos a estar trabajando ahorita mientras se renderiza. Vamos a ver qué es lo que estamos. Ah, mira, ahorita ya terminó. Entonces, justamente aquí lo que estamos diciendo es que vamos a trabajar con un 99% de confianza y ahora efectuamos la función de logRank. La función de logRank viene de manera predeterminada, entonces tenemos que utilizar la función surfdiff que prácticamente va a estar realizando la prueba de logrank, ¿no? Realmente el nombre de la función lo dice, ¿no? Vamos a ver qué tan diferentes son las funciones de supervivencia. En este caso eh, ponemos la función sur, ponemos en este caso el tiempo, en este caso la variable donde vamos a tener los datos censurados, la variable de interés, en este caso la variable clínica, que es la que vamos a estar involucrando, y aquí la variable de o la base donde vamos a estar sacando nuestra información. Y aquí lo que nos va a estar diciendo es que tenemos eh, un p-value de menos 1 por 10 a la menos 7, ¿no? Entonces prácticamente vamos a tener que este resultado va a ser igual a 0.0000 con 7 ceros y luego va a seguir un 1, ¿no? Entonces prácticamente este p-value que tenemos aquí es un p-value muy pequeño, va a ser más pequeño que el nivel de significancia que habíamos dicho, que era 0.05, bueno, en este caso también al reto lo corrijo, pero prácticamente para ambos casos se estarían rechazando, ¿no? El p-value va a ser más chico que el nivel de significancia, por lo tanto rechazamos H0 y si rechazamos a H0, asumimos con un 95 o 99% de confianza que prácticamente existe diferencia significativa, es decir, nos vamos a quedar con la hipótesis alternativa y tenemos que existen diferencias significativas en la supervivencia, es decir, tenemos una clara evidencia que la clínica uno y la clínica 2 tienen diferentes supervivencias y lo que habíamos analizado anteriormente, ¿no? Que la clínica 2 tenía una mayor tasa de supervivencia en relación a la clínica uno. Y lo comparamos gráficamente a través de la función de log-rank, ¿no? Entonces, esto va a ser muy interesante. Y otra prueba un poco complementaria también va a ser la prueba de Wilcoxon, que para elaborar la prueba de Wilcoxon sería prácticamente la misma función que teníamos inicialmente. Simplemente ponemos ρ igual a 1 y lo que nos realiza aquí es la función de Wilcoxon, donde también vamos a tener un p-value muy pequeño, más pequeño que un nivel de significancia alfa, que va a ser igual a 0.5. Por lo tanto, llegamos a la misma conclusión, ¿no? Rechazamos H0, por lo tanto, existen evidencia suficiente para asumir como válido que existen diferencias significativas entre la clínica uno y la clínica 2. Entonces, esto es prácticamente todo lo que se va a estar haciendo a lo largo de su tarea, solamente va a estar cambiando un poco nuestros valores y con ello vamos a graficar las funciones de supervivencia, ¿no? También hay otra característica muy importante que va a ser. Por ejemplo, ahorita ya vimos cómo se relaciona las personas en relación a su clínica, pero ¿qué pasa con la dosis de metadona? La metadona es prácticamente uno de los inhibidores que se le proporcionan a las personas para que dejen de o disminuyan los efectos de placebos que proporciona eh, la heroína. Entonces, prácticamente lo que vamos a estar haciendo es ver cómo se desenvuelven todos estos valores y cuál es su influencia a través de ellos, pero vamos a ver algo característico o algo de gran importancia, y es que, por ejemplo, volvemos aquí, ¿no?
También una de las funciones muy útiles es utilizar con V mayúscula y poner view. Vamos a ingresar o vamos a poder ver una distribución de los datos. Entonces, prácticamente aquí tenemos nuestro data frame con todos nuestros valores. Pero aquí hay que ver algo importante. Clínica solamente es una variable cualitativa donde solamente tenemos uh, dos posibles valores, ¿no? Es decir, tenemos un uno o tenemos un 2 y con ello podemos estar trabajando. Sin embargo, con la dosis de metadona tenemos una variable cuantitativa, en este caso de un orden ordinal y prácticamente, o discreto, y prácticamente tenemos estas dosis que le vamos a estar suministrando. Es prácticamente vamos a tener una infinidad de valores porque vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Entonces, prácticamente esto no va a ser bueno que lo estemos realizando porque vamos que, por ejemplo, para esta persona solamente hay una persona que se le suministra 20 miligramos de metadona, ¿no? Ah, prácticamente no tenemos datos para poder hacer un análisis de supervivencia, pero nosotros queremos ver cuál es su influencia en ellos. Entonces, una de las maneras más típicas para poder hacer esto es separar nuestros datos a través de valores o de puntos muestrales, y uno de ellos van a ser justamente los cuantiles. Entonces, los cuantiles es la proporción donde se almacenan determinada información, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos con la función summary, aquí le indicamos la base de datos que es ADIX, aquí le indicamos el símbolo de pesos y queremos acceder a la variable metadona. Por lo tanto, tenemos su summary y tenemos que el valor más pequeño es un suministro de 20 miligramos. Tenemos el primer cuartil que es igual a 50, la mediana, tenemos la media, tercer cuartil y el valor máximo que es igual un suministro de 110 miligramos de metadona. Pero aquí hay algo interesante. Tenemos el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil. Entonces, los cuartiles son puntos donde se almacenan el 25, el 50 y el 75% de los datos respectivamente. Es decir, de 0 a 50, el suministro de metadona corresponde al 25% de la población. De 50,01 hasta 60,4, hasta 60, perdón, corresponde el 50%. De 0 hasta 60 corresponde el 50% de los pacientes reciben 60 miligramos de metadona. Para este punto de 70 tenemos el tercer cuartil que corresponde de 0 hasta 70, corresponde al 75% de la población que se le suministra este tipo de metadona. Entonces, por eso es que justamente nosotros estamos interesados en separar por cuartiles. Y por lo tanto tenemos esto, ¿no? Vamos a pasar de una variable cualitativa discreta a una variable más bien cuantitativa discreta a una cualitativa ordinal, ¿no? En el que prácticamente vamos a tener una variable que se va a llamar como dosis baja, que va a ser aquellos suministros que sean más bajos que 50 miligramos por día. Dosis medio baja, que es entre 50 y 60, que corresponde al primer y segundo cuartil. Entonces aquí le vamos a llamar dosis medio baja. De 60 a 70 le vamos a llamar medio alta y más de 70 miligramos por día le vamos a denominar una dosis alta, ¿no? Entonces pasamos de una variable donde tenemos una infinidad de valores a solamente una donde tenemos 4 valores. Y esto lo podemos hacer en R utilizando programación básica a través de esto, ¿no? Primero creamos una variable que se va a llamar metadona, que va a ser igual a 0, es decir, vamos a inicializar esta columna con todos iguales a 0. Y luego vamos a crear esta variable, ¿no? Entonces aquí indicamos que vamos a indicar que la variable metadona va a tomar ciertos valores. ¿Cuáles? Que en los valores en los cuales la metadona sea menor a 50, vamos a indicarle que va a ser dosis baja. Aquellos valores de metadona que sean mayores que 50, pero menores o iguales a 60, tenemos la dosis medio baja. Mayores de 60 tenemos la dosis medio alta y mayores de 70 tenemos la dosis alta. Entonces, prácticamente con esto estamos creando o estamos categorizando eh, una variable discreta a una cualitativa, ¿no? Entonces, déjame aquí.
hacemos todos estos valores para verlo. Entonces, si ahora utilizamos la función, esto es Vux, o esta es la base que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí ahora lo que hacemos es que en relación a todos estos, estamos clasificando. Si es menor o igual a 50, tenemos esta dosis medio baja, de 50 a 60, esta medio baja, más de 60, dosis medio alta, y aquí, por ejemplo, más de 70, tenemos dosis alta. Entonces, aquí prácticamente creamos todas estas categorizaciones y tenemos estos valores que están influyendo en nuestros resultados. Entonces volvemos a regresar a esta parte, ¿no? Entonces, si ahora queremos ver cómo es la supervivencia de las personas en relación a las metadosis de metadona, nosotros necesitamos involucrar de nuevamente la función surfit. Aquí indicamos la función surf, ponemos el tiempo, ponemos en este caso los valores de datos censurados y no censurados, ponemos la dosis de metadona, ponemos la variable de los adictos y vemos cómo se desarrollan a lo largo de los modelos, ¿no? Entonces, prácticamente aquí podemos ver que tenemos la función de supervivencia para las personas medio altas, medio bajas, dosis media alta en este caso y dosis media baja, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos tenemos su respectiva función de supervivencia. Y lo mismo que habíamos dicho, es bueno ver la gráfica porque lo vamos a poder visualizar. Sin embargo, llega un punto en el que prácticamente es un poco difícil ver los números en crudo. Por lo tanto, necesitamos pasarlo a un ambiente un poco más graficable. Y hacemos la misma función que tenemos anteriormente. Hacemos la función ggsurplot, ponemos modelo, ponemos la variable adictos, ponemos el título que nosotros estamos interesados, XLab, ponemos YLab y vemos estos resultados, ¿no? Entonces, prácticamente vemos que, por ejemplo, las personas que reciben una dosis alta de metadona, resulta que tienen una mayor tasa de supervivencia. Sin embargo, las personas que reciben dosis media baja, dosis media alta o dosis baja, prácticamente van a tener una función de supervivencia prácticamente muy parecidas entre ambos. Entonces, prácticamente el único caso favorable que se puede estar observando son aquellos suministros en donde se suministran una mayor cantidad de metadona, porque en este caso vamos a ver que se comportan muy estáticos, ¿no? Prácticamente aquí, por ejemplo, la dosis medio alta parece que tiene un mayor control, una mayor tasa de supervivencia. Sin embargo, a partir de este momento, prácticamente pierde todo su beneficio y al final tiene una tasa de supervivencia muy baja, muy parecida a los que presentan las otras dosis medio baja o dosis alta, ¿no? Entonces, prácticamente eh, esto nos va a ayudar porque también nos va a permitir identificar aquellos tratamientos que pueden estar funcionando y cuáles van a ser de gran utilidad para la elaboración de estos resultados, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que hay que estar haciendo en supervivencia. Muchos de los ejercicios de la tarea son exactamente los mismos y, y espero que ayude mucho a entender esto porque me parece que creo que no había quedado muy claro. Ok, Entonces, ok. Yo tengo dos dudas. sí, Primero, ¿cómo se hace el Nelson Allen? mandé. ¿Podrías, bueno, conoces el comando para el Nelson Allen de supervivencia? Eh, sí, ese caso particular es un caso particular déjame ver cuál, creo que es déjame parar aquí de detener.